Let's face up, 'cause you're a natural. I beat it heart of stone. You gotta... Bueno, vamos a comenzar con esta temática, el desarrollo humano de Juan Delval. Es sumamente interesante la manera en la que va abordando cómo es que le hemos ido dando el tratamiento al niño, en este caso, al alumno, pero se va tratando de definir y de encontrar el origen, de identificar el origen de cómo hemos ido tratando a este personaje sumamente luminoso. ¿Qué quiere decir? Que la vez pasada vimos cierta teoría de cómo piensa el niño, pero ahora vamos a checar el antecedente de cómo en la sociedad, en el devenir histórico, hemos venido estudiando y comprendiendo el desarrollo de una persona en crecimiento. Es interesante porque no crean que hemos llegado a la conjetura de que los alumnos aprenden por tal y cual cuestión, sino que a través de la ciencia hemos aprendido que el niño es una persona interesantísima, con gran conocimiento, con gran capacidad cognitiva, que en aquellos entonces no se pretendía que se tenía. Bueno, vamos a avanzar. Por decirlo así, solamente como un rastreo, un sondeo con ustedes. ¿Ustedes consideran que se les da el valor adecuado a los niños, se les entiende y se les comprende con su valor adecuado, o que está sobrevalorado o que no está sobrevalorado? ¿Ustedes qué piensan en relación a esto? Que la sociedad mande. Yo pienso que está sobrevalorado. A veces pensamos que los niños no pueden hacer tal cosa o que no entienden por el simple hecho de ser niños. Hacemos como que minimizamos el conocimiento que también pueden tener y adquirir. Correcto. Yo también tengo ese presentimiento, desde siempre tener el presentimiento de que sí lo hemos denostado, como que pensamos que son personas sin capacidad de raciocinio adecuada. Raciocinio no me refiero al pensamiento. Bueno, comenzamos. En cuanto a esto del desarrollo humano, pues ya hemos analizado diferentes teorías en otras partes, por ejemplo la teoría de la evolución de Charles Darwin, que dice que las especies van evolucionando conforme a los agentes externos que nos van pasando. Por ejemplo, en esta pandemia, cada uno de nosotros nos estamos adaptando a, por ejemplo, a estar más horas en las computadoras, nuestros ojos se están adaptando, se irritan, se adaptan y posteriormente genera una asimilación en nuestro organismo. Igual, por ejemplo, algo que ha cambiado en esta pandemia para nosotros es las horas de sueño, y la hora de acostarnos también ha cambiado muchísimo, y también el tiempo que permanecemos frente a la computadora también se ha incrementado. No sé ustedes, por ejemplo, ustedes han estado durmiendo entre 1 y 2 de la mañana, la mayoría, y otro porcentaje entre 2 y 3, y muy pocos entre 11 y 12. Pónganme en el chat a qué hora se duermen. Pónganme en el chat a qué hora se duermen. Yo me duermo. Yo no duermo, profe. Entre 2:30 horas y 3. Eres reptiliano tú. Nada más aguantarías como 2 días sin dormir. No, profe, yo no duermo. O sea, en la noche. Sí, pero igual en el día duermes, pero sabes que lo interesante de dormir en la noche es que la enzima del descanso la haces en la noche, no en el día. Por eso tenemos que dormir de noche. Sí, es que trabajo de noche, pero no descanso igual. Sí, no se descansa igual, por eso inclusive el sueldo en la noche es un poquito más, y el seguro de muerte para alguien que trabaja en la noche también es un poquito más grande, porque hay deterioro, pues hay más deterioro trabajando de noche. También me tocó trabajar así y es muy complicado poder descansar de día. De hecho, nunca descansas bien. La enzima del descanso se hace entre las 6 y 7 horas de descanso y con la luz apagada. Por eso cuando dormimos con la luz prendida nos sentimos a veces cansados. Bueno, continuamos. Fíjense, esto del desarrollo humano. Dice, la existencia de un medio social resulta indispensable en el desarrollo. Es evidente que necesitamos todos empezar a colaborar, y que estamos todos dentro de una sociedad y que necesitamos de ella, y ella necesita de nosotros también.
Aquí estoy viendo las horas que dicen 3:30 a 5. Me duermo a las Otra 10 cosa. y me escapo de mi casa a las 12. Interesante. 8 o 9 p.m. Mi lady, de 8 o 9 p.m. No escuchaba eso desde el 94. La mayoría dice 2 y 3, 2 y 3, 2 y 3. 12, Sí, 12. maestro, es que lo que Mande. pasa es que yo entro a trabajar, lo que pasa es que entro a trabajar a las 4:30 de la mañana Ah, con y me razón. recogen a las 4, entonces pues me tengo que dormir Sí, esa es la hora. temprano. Esa es la hora correcta entre 9:30 y 10. Dormir. Porque si no, te vas a traer mucho sueño y muy cansada en el trabajo. Muy Sí, bien. Sí, tengo que sí. madrugar. Sí, me tocó también trabajar en fábrica, que entrábamos a las 6:15, me tenía que levantar a las 5 y dormir a las 10 cuando mucho, para poder tener una buena jornada. Bueno, continúo, dice, las conductas de cuidado se desencadenan ante ciertos estímulos y son generalmente eficaces. La cuestión del cuidado al infante no era como lo tenemos ahora, que hasta sobreprotegemos quizás al infante. Antes era muy desprotegido, no se pensaba inclusive que podían tener ciertos problemas, el hecho de pelearse enfrente de ellos, decir palabras altisonantes, regañarlos, hacerles presión psicológica. Antes no se creía que era algo que le perjudicara al alumno, al niño. Entonces, fue desencadenando otro cierto tipo de estímulos. De hecho, hasta lo consideraban alguien divertido y era alguien que no tenía el mismo valor que ahora se tiene. Y lo vamos a ir viendo. Por eso les decía que el valor atribuido a los niños ha cambiado muchísimo. Por ejemplo, a partir de 1945, cuando se termina la Segunda Guerra Mundial y que se genera la ONU, se refuerzan los derechos de los niños porque fueron los más desprotegidos en estos sucesos. Y que viene siendo el siglo XX. El siglo XX es a partir de 1901. A partir de ahí en adelante se le empieza a tomar muchísima importancia a lo que vendría siendo los niños y obviamente la educación que tienen los niños. Pero primero teníamos que encontrar la importancia de ellos, así como la mujer poco a poco fue encontrando la importancia de ser mujer y lo ha peleado y se ha posicionado, así ha tenido que ser con los niños a su vez. Algo que era muy terrible era que morían los niños con mucha facilidad, muchísima facilidad, y era por cierto tipo de enfermedades y pues muy sencillas y otras por fiebre puerperia, que de hecho les da también mucho a la mujer. Fiebre puerperia era por una sepsis, una infección al momento de los partos. Morían muchísimos niños y también las mujeres. Es decir, si tenían 20 niños, se les morían 6, 7 niños. Y para que llegara a una edad adulta, ese niño también era raro que llegaran todos. No es como ahora que si son 10, pues probablemente los 10 o 9 se salvan. Antes era muy complicado. Ana Togawa, ¿me puede leer esto, por favor? Creo que está tomándose un break. Bueno, algunas creencias religiosas consideraban que la niñez era una etapa peligrosa, puesto que su espíritu no estaba bien cimentado. Imagínense, en aquel entonces, estoy hablando de los 1600, 1700, creían inclusive que el niño estaba en una etapa complicada, en una etapa peligrosa, porque no estaban como que afianzados psicológicamente como para ser seres humanos, como que era complicado. No sé si algunas veces ustedes escucharon eso, de que como no era una persona absolutamente definida porque no era un adulto, estaba en una edad peligrosa. Vamos a suponer que Adán estaba chiquito y a lo mejor se lo podía llevar el demonio porque estaba en edad muy pequeña. El Nahual venía y se lo llevaba, de cuenta. O sea, ese tipo de prejuicios eran los que hacían que denostaran el crecimiento del niño, el aprendizaje del niño y sobre todo la educación de los niños que no tenían. La educación se lo daban los padres. Y si se llegaban a lograr los niños, ya si se lograban, pues los metían a un taller llevándolo a otras partes, no a otras casas. Por eso se les decía que los niños eran un bien escaso. O sea, era muy bueno tener muchos niños porque aportaban más al hogar, pero era complicado que pudieran vivir. Otra, la vida de la gente occidental se ha complicado. Se refiere a todo nuestro continente. Cada vez ha cambiado el rol. Ya no queremos tener hijos, queremos tener muy pocos hijos. Y en Europa ya tiene buen rato que no tienen hijos o no se casan o no quieren tener hijos.
Ahora también entre la juventud se está pensando mucho el hecho de que no se quieren casar o se casan cada vez más grandes o quieren vivir en unión libre para ver qué ondas, qué está pasando. Entonces ha cambiado el rol mucho de las familias. ¿Cuántos tipos de familias creen que hay en México? Del uno, bueno, alguien que me pueda participar. No es ni una, ni dos, ni tres. ¿Cuántos tipos de familia creen que haya? So cold to make it in this world. Yeah, you're a Con organizaciones distintas de familia. Por ejemplo, la familia de papá, mamá y hermanos, esa es una. Papá y mamá y un hijo, perdón, o mamá y un hijo. Son tipos de organizaciones. Ahí ya les dije tres, pero hay más organizaciones. ¿Cuántos tipos de familia creen que haya? Yo digo que 5. Yo digo que Más, 6. Alrededor de más. 8. Más, Yo digo que 10. 11. En el último censo que se hizo ahí se llama López, se apellida López, se lo voy a mandar, se lo voy a publicar ahí también para que lo miramos. Tipo de familia, que es del 2018, marca 11 tipos de familia. Y la familia nuclear, como la conocemos, de mamá, papá y hermanos, es un porcentaje mínimo de 20 y tanto %. Y posteriormente es la mamá soltera. Es decir, la constitución de familias ha cambiado. No, ya no lo ven como una creencia de tener que ser mamá, papá e hijos. De hecho, muchos de ustedes son hijos de mamá soltera porque ustedes son del 2000 para acá, la mayoría. Muchas de sus mamás son mamás solteras y tú tienes otro rol y tu mamá ha sido papá al mismo tiempo o se ha complementado con tus abuelos o con hermanos de tu mamá que vivan en la misma casa. No sé quién pueda decirme algo al respecto. ¿Quién tiene tipo de organización de mamá e hija o mamá, papá e hija? No creo que hayan de ser muchos. Si tienes esa organización, pónmela en el chat. ¿Qué tipo de organización familiar tienes? ¿Mamá, papá, hijos o mamá, hijos o papá e hijos? O a lo mejor eres familia extendida que tus abuelos son tus papás. Pónmelo en el chat. Bien, cambiamos. Ahora bien, las diferentes situaciones sociales cambian nuestra concepción de la infancia. Antes se pretendía que no era importante esa parte de la infancia, puesto que eran niños que no se les quedaba nada, que no eran unas esponjitas, y al contrario, hoy ha cambiado, se ha modificado bastante. De los 0 a los 5 años se desarrolla el 90% de la capacidad cerebral de los niños, y es muy importante lo que les demos en esa edad de 0 a 6. ¿Por qué creen que es importante darles ese estudio, esa importancia en un niño de 0 a 6 años? La vez pasada se los dije. Dulce Oros, ¿por qué cree que es importante darle relevancia a esta etapa de los 0 a los 6 años? Para ver su desarrollo. Pues verlo, de que lo vamos a ver el desarrollo, pero ¿qué queremos ver que desarrolle? Pues cómo va creciendo, o sea, sus conocimientos, el cómo se interactúan con demás personas. Ok, exacto, bien, Dulce. Andrea Sesma, Mande. ¿qué cree que sea interesante ver en los niños de 0 a 6? ¿Qué es importante que desarrollen? Sus conocimientos también, maestro. ¿Cuál es conocimiento? Lo que, como sus sensaciones y todo eso, maestro. ¿O no? Podría ser. La cuestión sensoriomotora de los sentidos, de todo eso, ¿no? Dana Martínez. Yo digo que sus habilidades psicomotrices y sus habilidades psicosociales y así, y sus emociones y todo. Efectivas. Sí, tiene que desarrollar, gracias Dana. Complementándolo con los 3 compañeros que dijeron, sí tiene que desarrollar diferentes capacidades, desarrollar su autoestima, desarrollar su motricidad fina, su motricidad gruesa, su sistema nervioso, que se vaya adaptando también, que no tenga estímulos negativos, que no tenga estímulos de mucha pelea, de muchos gritos, para que no sea, se van como que no asustando, pero se van encontrando en un panorama que no es el ideal para trabajar. O sea, cuando a un alumno se le grita, cuando a un alumno se le está denostando constantemente, tiende a bloquearse.
O se bloquea o contesta. Es como ustedes, si llegara a faltarles al respeto a alguno de ustedes, hay dos. O se callan y escuchan el regaño o al contrario, me van a contestar. Se bloquean o me contestan. Va a ser las dos. Entonces con los niños es lo mismo. Inclusive generas una barrera. Tú eres la barrera del aprendizaje del niño. No sé cuántos de ustedes han tenido maestros que el maestro fue la barrera tuya del aprendizaje. Si fue así, coméntamelo como anécdota para retroalimentar. Un maestro que haya sido tu barrera para el aprendizaje, que él fue tu barrera porque te trató mal. A mí yo tuve 2 o 3, pero salí adelante, pero no sé si ustedes saben tener un maestro que haya sido una barrera. Si lo fue así, interrúmpeme y coméntanoslo a manera de anécdota. Pues maestro, yo tuve uno en la preparatoria. O sea, hace poquito. Pues más o menos, sí, hace poco. Pues yo no era muy buen alumno, o sea, la verdad, pues sí, era un poco vaga, o sea, de que no entraba a clases o así. Y el maestro me empezó a agarrar como tipo tirria. Así que una vez que teníamos un examen parcial, delante de todos me arrebató el examen y me lo trozó, o sea, sin haber estado haciendo nada, sin haber copiado, sin nada. Y todos se sacaron de onda porque pues no tenía razón. Pues es que no estás haciendo nada, es lo único que me dijo. Pues resulta que todos sabían pues que siempre que yo llegaba era ponerme al principio a mí. O de pasarme cuando veía que yo no sabía algo, pasarme enfrente para que todos vieran como que no sabía y se reía y me decía que sí, por qué me ponía nerviosa. Así que el examen lo volvió a repetir porque no supe qué pasó. Así que yo horas antes me preparé mucho porque iba a ser el mismo examen, era de física. Así Física elemental. Mande. Física elemental. Sí, sí. Así que me preparé mucho y cuando entré, fui la primera en terminar y cuando me revisó luego él pensaba que, o sea, que yo iba a salir muy mal, saqué un 10. Sí, se preparó para el examen, pues. Sí. La evaluación fue para el examen. ¿Y cuánto sacó de calificación final? Yo, pues no me acuerdo muy bien, pero pues no salí muy bien porque de todas maneras me faltaba mucho, pero, o sea, él siempre pensaba lo peor de mí, o sea, que yo siempre iba a reprobar. Sí, se tiene que hacer otro tratamiento específico, pues es donde les digo que el maestro tiene que haber estudiado para ser maestro, para poder entender y comprender ese tipo de alumnos y poder hacerlos llegar adelante. Voy a aplicar la que le aplicaron a su compañera. Vamos a ver si ya me están escuchando ahora sí. A ver, Ana Togawa, léame esto donde está aquí el cursor, por favor. No la escuchamos, Ana. Profe. Ande, ahora sí. Ya, ahora sí. Ahora bien, desde ahora bien, profe. No, estábamos en el punto número 2. Es que hace rato te había hablado también 2 veces y no me habías contestado. Léame porfis. Los estudios sobre la infancia podrían decirse que son recientes. Perdón, profe. Los estudios sobre la infancia podrían decirse que son recientes y no se remontan, más allá del siglo XVII y XVIII. Muy bien, gracias. En el siglo XVII se refiere a 1601 en adelante, ¿no? 1601 en adelante. Son bien poquitos. O sea, la verdad es que no estudiaban lo que vendría siendo al niño. Se le trataba como una persona que de plano no estaba casi en sus facultades, pues. Ni siquiera era un delito si se lo robaban, con eso les digo todo. Hasta 1815, apenas en Inglaterra, era un delito robar niños. O sea, todo lo que se hacía con él, se lo podían llevar, robar, matar, se los prestaban. Si había muchos niños, hasta se los daban a otra familia para que les enseñara un oficio. Y obviamente no podían cobrar, era gratis. Y lo trataban a como ellos querían. Si lo querían tratar bien, bueno, y si no, lo trataban duro para que agarrara supuestamente la onda de la vida. Fíjense, aquí este autor Philip Arias dice, en 1960, en el documento del niño y la vida familiar en el antiguo régimen, el sentimiento de la infancia como tal en la época medieval no existía y como lo conocemos, dice, era considerado como algo divertido que no se diferenciaba mucho de un animal. Esa es la definición que se tenía de un niño en aquel entonces. Obviamente eran abundantes los niños, pero como les comenté hace rato, pocos llegaban a la edad adulta, sufrían bastante para poder llegar. Y obviamente el niño no salía de una especie de anonimato, siempre estaba entre las faldas de la mujer en la casa, ayudando a hacer ciertas cosas.
en situaciones la mayoría de las veces insalubres, como las tipos de películas medievales que vemos. El niño siempre andan por allá, jugando con quién sabe qué. O sea, es complicado, no se le da el cuidado que se les da ahora de que no se salga, que no se ensucie, que no se moje. No, era totalmente lo contrario. ¿Y qué tal la educación? Pues no había educación. La educación era poca para ellos porque solamente estaba relegada a las personas que en aquel entonces tenían con qué pagarla, ¿no? En el momento en el que el niño no ocupaba cuidados especiales, entraba a formar parte de la sociedad de los adultos. En cuanto ya veían que el alumno ya la había hecho, que ya no había muerto, que ya no había perecido, ya se empezaba a meter en la edad de los adultos y le empezaban a enseñar un oficio. Obviamente la diferencia era la cuestión de la fuerza. Ya no decir de las niñas, porque la niña todavía fue relegada muchísimo tiempo. De hecho, todavía está relegada la mujer a nivel mundial en ciertos aspectos, pero ya ustedes han tomado la batuta de muchas carreras y se han posicionado como lo viene siendo la docencia. A nivel mundial, la mujer está estudiando más docencia que el hombre y están agarrando más puestos que antes no teníamos. Igual la paridad de género está muy de moda ahorita, ¿no? Ya podremos estar de acuerdo o no, pero la mujer ya está en todas partes, en todo tipo de funciones, pero faltan todavía ciertas profesiones. Ahora, esto que les comentaba, que también era muy común enviar a los niños a otras familias para que trabajaran y aprendieran un oficio, lo cual obviamente no lo cobraban. Y las escuelas pues eran para la élite. Y en esa élite, en ese tipo de escuelas, no había división de edades, es decir, puede estar uno de 6 años y uno de 30, porque se creía que era aprendes o no aprendes. Entonces, sí es interesante a veces revolver grupos de edades, porque pueden aprender de diferentes formas, pero primero se tiene que dar un tratamiento específico con alumnos de sus edades para que comprendan qué es lo que se tiene que hacer y cómo piensan. Y aparte eran como catedráticos, no te podían tener 50, 100 alumnos y nada más con que se callaran e hicieran las actividades, pues era lo que se tomaba en cuenta. Ahora, fíjense muy bien, Delval nos hace esta comparación de las proporciones de un niño y de un adulto para que lo podamos checar en cuestión física. Como el niño al principio es regordete, la cabeza representa la tercera parte del peso. Así están los niños. Es la tercera, de hecho, no puede ni su cabeza, es lo primero que va a empezar a dominar. Va a empezar a dominar el peso de su cabeza, va a empezar a encontrar sus manos. Es lo primero que empieza a hacer el niño, empieza a hacer esto. Y es una manera en la que su cerebro va trabajando para dominar su cuerpo. Y conforme el alumno vaya avanzando y va aprendiendo, pues va a ir dominando su cuerpo, va a irlo entendiendo. Si hay una complicación en el parto, ya sea de oxigenación o de alguna complicación biológica, va a hacer que el alumno no aprenda adecuadamente. Por eso es que les estoy hablando de lo que hasta el momento les estoy diciendo. Tiene que ser muy específico ¿cómo se le llama? ¿Verdad? El expediente que le hacemos a los alumnos, ustedes también lo van a hacer. Cuando ustedes tengan reunión con padres de familia, va a haber ocasiones en las que tú le tengas que decir al padre de familia, señora, ¿usted tuvo problemas en el desarrollo del niño? No, va a decir, ¿tuvo problemas en el embarazo? No o sí. Entonces tú ya vas a entender, ok, puedo comprender que a través de esos problemas biológicos o en el desarrollo que tuvo, el alumno no puede llegar al aprendizaje en estos momentos. O le pasó tal cosa que le afectó otra parte o un área de comprensión y no vas a poder enseñárselo a lo mejor como a todos. Vas a tener que hacer un tratamiento específico. ¿Esta parte les está quedando clara? Sí, profe. O sea, si un alumno dice, es que no aprende, dicen, porque hay muchos maestros que me dicen, profe, es que no aprende el niño, profe, no aprende. Es que es Fuentes el niño, es de los Fuentes así son todos. Y yo les digo, bueno, la madre de familia, ¿es familia nuclear o es familia de solo mamá e hijos? No, pues que... ¿Qué es familia nuclear? Mande. ¿Qué es familia nuclear? Aunque es la concepción que se tenía de mamá, papá e hijos. Esa es la familia nuclear. Y monoparental se refiere a mamá e hijos o papá e hijos. Monoparental. De uno, ¿no? Entonces cambia mucho. También cuando no está el padre de familia, también la figura paterna golpea en la cuestión emocional y de afectividad y de seguridad del niño. Y la mamá tiene que hacer un trabajo específico más grande, porque la mamá se va a ir a trabajar y va a dejar al niño con un tercero. Entonces le va a faltar el afecto de los dos y probablemente hasta generen sentimientos de culpa y de
sentimiento de culpa con la mamá, echándole la culpa de que no está su papá, y eso va a hacer que en la escuela el alumno no aprenda igual o al mismo ritmo que los demás. Por eso es muy importante conocer el expediente del alumno cuando recién va llegando. Es decir, Adán no aprende a leer, ¿pero por qué? Porque Adán no está con su mamá, su papá nunca lo conoció, y su abuelo, su abuela, su tío son los que se hacen cargo de Adán. Entonces, ahora imagínense el tratamiento que se le tiene que dar. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver así de manera más a grosso modo en la cuestión de comparación del cuerpo del niño? ¿Qué es lo que podemos ver? Lo más notorio que se alcanza a observar. Pues es el tamaño de su cabeza a comparación de la proporción de su cuerpo. Exacto, el tamaño de su cabeza. Si se fijan, los brazos le llegan a la misma altura, va creciendo de manera proporcional, pero la cabeza tiende a hacerse distinta, diferente. Les digo, el niño va a aprender los primeros 0 a 6 meses a poder dominar su cabeza, después su torso necesita fuerza para poder levantar su torso y aprende a gatear posteriormente y ya después empieza a caminar. Ahora, un alumno cuando no gateó adecuadamente lo podemos ver en cuanto a la motricidad que va a tener en la primaria. Cuando un alumno vemos que no tiene un ritmo, una cadencia adecuada para caminar, inclusive vemos que es un niño inseguro, un niño que estuvo sobreprotegido en la mayoría de los casos, no siempre. Y ya te das cuenta tú cuando está en educación física, le dices, a ver, profe, chéqueme qué alumno es arrítmico, chéqueme qué alumno no gateó, sí gateó. Y el maestro te dice, mire, este alumno tienen una muy mala motricidad, chéquelo. Y ya lo checo, y son mamás que sobreprotegieron a sus hijos, que no salieron, tienen la autoestima baja, tienen poca seguridad en sí mismo y tienen que estarle ayudando en muchas cosas. Y todo esto te ayuda a hacer un mejor diagnóstico y más profesional, ¿no? Capito? Io la scuola la vivo un po' male. E cioè? Perché non ne ho voglia. Come vorresti che fosse tu la scuola? Beh, sì, studiare, quello lì si studia. Però dopo a giocare, cioè giocare, tutto il giorno giocare. E invece? Dai, parlami della scuola, dai cazzo, invece, Invece è così mogia, si studia sempre, sarà mezz'ora di ricreazione, nel pomeriggio ce n'è un'ora, cioè non è molto precisa nelle sue cose. E poi la scuola è una cosa da stare in gabbia, cioè la scuola non puoi vivere, non puoi giocare, non puoi fare l'amore, no? Allora per me la scuola è una gran cazzata, cioè poi sai quando la maestra ti chiama, cioè un po' una cacchiata perché uno magari non ha studiato, gli dà la nota, cioè sono robe che nella vita non c'entrano, la nota, quelle cose lì non c'entrano, invece nella vita c'entra l'amore, il bene, la gioia, la felicità, scoprire la vita, a urlare, cioè, voglio vivere, voglio essere libero, vai in Cina, vai in America, vai negli Stati Uniti, vai a New York, tutte le parti del mondo, così puoi scoprire che nel mondo ci sono delle altre modi diversi da pensare. Ti faccio un'ultima domanda. Perché secondo te i bambini vengono trattati in un modo così strano dagli adulti, come se fossero scemi? Perché gli adulti, credo che i bambini non sono buoni da far niente. Invece magari, se vogliono, i bambini sono superiori dei grandi, perché hanno un modo diverso da pensare.
immagino le cose più belle, più pure, no? Invece i grandi con malizia lì, come te. De hecho, así iba a acabar, era cortito, era de 3 minutos. ¿Qué es lo que pudimos observar en la cuestión del niño? ¿Cómo interactúa? ¿Cómo argumenta? Rosario, ahí te miré muy poniendo mucha atención, ahí está, te reíste. Pues no argumenta como un niño. Exacto, exacto, es lo primero que comentan. ¿Como quién argumenta? ¿Como quién habla? ¿Cómo se comporta? Como un adulto. Como un Habla adulto. Si se fijan, usted hace la misma comparación que hacían antes. O sea, el niño no es niño, parece un adulto. ¿Se fija? Era lo que hacían automáticamente antes. Es decir, sabe o no sabe. El niño es niño. De hecho, ustedes y yo somos niños grandes, pero tenemos muchas cualidades que tenemos desde niño. Porque como les dije en la clase anterior, no cambiamos conductas, modificamos nada más las que tenemos y aprendemos a ser tolerantes, pero seguimos siendo casi los mismos. Y inclusive les digo, tienes tus secretos, tienes tu centro, sabes qué es lo que te detona y sabes hasta qué punto te detona, pero casi es el mismo punto que te detona hasta hoy en día, solamente que tienes un poco más de tolerancia. Ahora, alguien más que me diga qué fue lo que le gustó del video este del niño. ¿Alguien más? A ver, Samantha, ¿qué te gustó ahí de la manera de hablar del niño? Pues lo mismo que dijo Rosario, que hablaba como un adulto, que se expresaba como si fuera un adulto. Así es. Nidia Ramos, ¿qué fue lo que te agradó a ti? ¿Qué fue lo que pudiste ver que no sea lo mismo que dijeron tus compañeras? Pues que le interesaba mucho jugar y que no tanto el aprender. Exacto. ¿Qué decía de la escuela? ¿Que en la escuela qué? Que era como una cárcel, una jaula, algo así. Exacto, que no era como una cárcel, que era como una cárcel porque no se podía jugar a cada rato, decía. Y de hecho el niño es lo que quiere. El niño quiere jugar en todo momento y aprende mejor cuando se inmiscuye en actividades de esas cuestiones. Cuando metes el juego dentro de la actividad educativa, le gustan bastante. Y sobre todo si lo puedes pegar íntimamente con el aprendizaje, les gusta todavía más. Que no sea solamente trabajar, sino que hay una manera en la que ellos se sientan libres. La mayoría de los niños dicen eso, que se sienten esclavizados. Ahora, algo que se veía mucho en los tipos de matrimonio de antes era que no se encariñaban bastante con los niños, porque no sabían inclusive si pueden llegar a edades futuras. Algo que encontré mucho en ese tipo de documentos, que decía que no tenían un sentimiento tan afectivo con el niño, porque ya tenían esa costumbre muy arraigada en la sociedad de que no sabían si se iba a dar el niño. Ahorita, por lo regular, los embarazos que se gestan llegan a realizarse, pero antes nuestros abuelos tuvieron 8 hijos, pero 2, 3 le fallecieron. No sé si a ustedes también les pasó así. En mi caso fueron 2 niños que no se le dieron a mi abuela y tuvo 8. 8 sí se le dieron y 2 no. Entonces, por lo regular así fue con nuestros abuelos, porque hasta los tenían dentro de la casa a los hijos, ¿no? Y el hermano más grande se hacía cargo de los más chicos. No sé quién le pasó así. Otra es la situación va cambiando a partir del siglo XVII, es decir, de los 1600 para acá. Ya se empezó a diferenciar un poquito más el sentimiento de infancia y se empezó a observar directamente el comportamiento de los alumnos. Y algo que me gustó de los niños, algo que me gustó mucho es que en esta etapa del renacentismo, que fue este movimiento cultural a partir del 1600, de los 1400 hasta los 1700, fue que y ahora sí la ciencia empezó a estudiar un poquito más la cuestión de los niños y los problemas que empezaron a acarrear. Se empezó a voltear hacia esa óptica porque se tenía muy suelto.
y se fue comprendiendo de una mejor manera cómo es que aprendía el alumno, qué eran los problemas por los que pasaba, qué tan importante eran, puesto que no se tenía. Y hubo cambios sociales también que ayudaron a esto y también lo perjudicaron, pero creo que ayudaron de manera general. Dice, los cambios sociales van a tener una gran influencia. El periodo de la industrialización que se dio en el viejo continente fue la etapa en la que dejó mayor desarrollo que hasta en aquellos tiempos se había dado, o sea, desarrollo económico, desarrollo per cápita, es decir, la gente empezó a poder ganar más, poder utilizar otros bienes de consumo, poder hacer más rica su vida en la cuestión de salir adelante, porque se estaban sumidos en la pobreza la mayoría de las personas. Y obviamente los niños también fueron a parar a las fábricas a trabajar, como si fueran adultos, ahí sí se los trataban como adultos. Entonces hubo grandes violaciones a los derechos humanos que todavía ni se instituían en aquel entonces, pero fue a través de la ciencia que empezaron a comprender diferentes cosas, por ejemplo la medicina y el descubrimiento de las fiebres puerperales que les comentaba. Se dieron cuenta de que había bacterias que entraban y que se hacía una sepsis en el momento en el tracto vaginal y estar expuesto, y todo el quirófano que no había en las casas estaba insalubre, así como las personas que atendían, las parteras, entre otros, pues moría muy fácilmente el niño y la madre. Ahora ya se entiende, ¿no? La fiebre puerperia es una inflamación general de los órganos y hasta que colapsan y mueren. No sé si ya habían escuchado eso de fiebre puerperia o fiebres puerperales. Muy comunes. Cuando los quirófanos no son bien, ¿cómo se les llama? Sanitizados, tienden a tener fiebres puerperias las personas que se practican una cesárea, ya sea natural o un parto natural o un parto por cesárea. Entonces fue hasta este año que aquí aparece con este doctor húngaro Ignacio Felipe en 1847 y 1856 cuando se empiezan a generar estos estudios acerca de la maternidad y de que las personas morían por esta fiebre, y a partir de ahí se medio empezó a ver, pero no fue mucho. Fue hasta que se encontraron ya con los estudios de Louis Pasteur en relación a las bacterias, que había bacterias en el aire, y que se entendió y se comprendió que podía haber eso. Fue cuando se pudo decir que moría la gente por eso, y se tomó más cuidado con los niños. Bien, ya casi voy a terminar. Hasta 1815, como les decía, no era un delito robar niños. Por ejemplo, en Inglaterra, a reserva de que fueran gente de la élite muy bien vestidas y con dinero, ahí sí ya era. ¿Por qué? Porque los cuidaban demasiado, ¿no? Incluso dice, esto se me hizo terrible cuando lo escuché, que a los niños en los 7 años se les ahorcaba públicamente por haber robado cosas intrascendentes, como un par de botas, una fruta, una ropa, algo de un tendedero de una persona. O sea, se les castigaba ahorcándolos públicamente, ¿no? Que morían ahorcados por el golpe, no por la soga, ¿no? Golpeaban, y en el golpe ese era cuando se desconectaba la parte aquí de la espina dorsal del cerebro. Era terrible, o sea, aparte los podían robar y los podían ejecutar, y en otras partes hasta les cortaban la mano por robar algo intrascendente. Pero como les decía, este periodo de la industrialización se utilizó mucho para que los niños trabajaran, sobre todo puliendo y entrando a partes que no podía entrar un adulto por cuestiones de tamaño, ¿no? Entraba mucho los niños, por ejemplo, los niños limpiaban los casquetes de las balas que se utilizaban en la Primera Guerra Mundial. Ellos los utilizaron. O sea, era normal, y hasta trabajaban 8 horas o 10 horas. Imagínense un niño trabajar ese tipo de tiempos. Si no lo pueden ni los adultos, menos los grandes. Entonces, ya a partir del siglo XIX, o sea, de los 1800 para arriba, ya se empieza a regular un poquito el trabajo de los infantes. Hey, espérenme, no es tanto, es menos, y ciertas actividades, no todas. ¿Por qué? Porque se empezó a ver mucho lo de los niños esclavizados, una esclavitud moderna donde iban a trabajar y con la campana salían, ¿no? Y ahora esto se extendió bastante, que fue el maltrato y el abuso infantil. Todo el siglo XIX, porque les digo que hasta 1945 en adelante ya se empiezan a generar muchos acuerdos y los países lo firman para cuidar de la niñez y cuidar de otros aspectos. Entonces, eso es lo más relevante
que pudimos mostrarles.